Hola mis valientes, hoy vamos a hablar de la velonefobia. La velonefobia tiene su origen en el griego antiguo, de la raíz phobos, miedo, pánico, y la palabra velone, que significa aguja, dardo. La velonefobia es el miedo extremo, incontrolable e irracional hacia las agujas y otros objetos que puedan causar heridas con sangre como alfileres, cuchillos, navajas, mondadientes, etc. Afecta aproximadamente a un 10% de la población y, a diferencia de otros miedos o fobias, el miedo a las agujas no se caracteriza por nerviosismo o las ganas de huir, sino por una disminución de la circulación sanguínea y de la frecuencia cardíaca. En los casos más graves, el simple hecho de considerar la confrontación con el objeto de su miedo provoca sudores fríos y temblores. La ansiedad puede llegar a provocar ataques de pánico e incluso el desmayo. Es lo que se conoce como síncope vasovagal. Este miedo irracional a las agujas se da desde niños hasta adultos y ocurre en un plano tanto conductual, cognitivo como físico. Las causas de la velonefobia pueden ser muy variables y en la mayoría de casos resultan difícilmente identificables. Se han detectado algunos factores como especialmente importantes. Experiencias traumáticas. Haber padecido heridas o daños importantes con agujas u objetos punzantes puede ser un factor importante en el desarrollo de la velonefobia. Aprendizaje verbal y vicario. Haber recibido estilos educativos durante la infancia en los que se haga un especial hincapié acerca de la peligrosidad de las agujas o amenazar y asustar al niño con las inyecciones o el médico es un elemento que también puede predisponer al desarrollo de la velonefobia. Factores genéticos. Aunque no existen datos concluyentes, varias investigaciones apuntan que las fobias específicas pueden contener factores genéticos en su desarrollo y aparición. Factores de personalidad. Finalmente, presentar una personalidad marcada por rasgos ansiosos y estilos de pensamiento en los que se presta una especial atención hacia el daño recibido puede condicionar el temor hacia los objetos punzantes. La sintomatología de la velonefobia se caracteriza por ser ansiosa. La persona con esta alteración experimenta elevadas sensaciones de ansiedad cada vez que se expone a sus elementos temidos. Los síntomas de ansiedad de la velonefobia suelen resultar intensos y generan un amplio malestar en la persona. Asimismo, se caracterizan por afectar en tres planos distintos: el plano físico, el plano cognitivo y el plano conductual. Plano físico. Los síntomas físicos pueden resultar notablemente diferentes en cada caso, pero son siempre alguno de los siguientes: incremento de la tasa cardíaca, aumento de la tasa respiratoria, palpitaciones, taquicardias o sensaciones de ahogo, tensión muscular y sudoración corporal, dolor de estómago y o cabeza, dilatación pupilar, boca seca, sensación de mareo, náuseas y vómitos. Plano cognitivo. Definen una serie de pensamientos irracionales e incongruentes acerca de la amenaza o la peligrosidad de los objetos temidos. La persona con velonefobia genera una serie de cogniciones negativas y angustiosas sobre las agujas y los otros utensilios punzantes, hecho que hace incrementar su estado de alerta. Los pensamientos ansiosos acerca de los objetos motivan la aparición del temor fóbico hacia ellos y se retroalimentan con las sensaciones físicas para incrementar el estado de ansiedad de la persona. Plano conductual. La velonefobia origina una serie de modificaciones en el comportamiento de la persona.
El temor y la ansiedad que provocan los objetos temidos es tan elevada que provocan una total evitación de ellos. La persona con velonefobia evitará siempre que pueda su uso e incluso evitará estar en contacto o cerca de los objetos temidos. Consecuencias. Estas personas viven un auténtico calvario cuando tienen que exponerse a las situaciones temidas. Paradójicamente, son personas que temen aquello que las sana. El miedo a las agujas representa un obstáculo importante para las mujeres que desean tener un hijo. El miedo a las agujas es incapacitante en el caso de las pruebas de detección o para la vacunación. Tratamiento. El tratamiento cognitivo-conductual brinda herramientas e intervenciones que pueden resultar especialmente útiles para tratar la velonefobia y superar el miedo a las agujas y los objetos punzantes. La principal estrategia utilizada en este tratamiento es la exposición. Mediante una jerarquía gradual de estímulos, el terapeuta va exponiendo al sujeto a los elementos temidos, con el objeto de que se vaya habituando a ellos. Por otro lado, para prevenir la respuesta de ansiedad durante la exposición, suele resultar útil incorporar estrategias de relajación y, en ocasiones, terapia cognitiva. Diagnóstico diferencial. La velonefobia guarda relación con la tripanofobia, miedo irracional e incontrolable hacia los procedimientos médicos, por ejemplo, una operación, donde se hace uso de objetos punzantes como pueden ser inyecciones y agujas, y con la aigmofobia, que es el miedo a las agujas y objetos afilados o punzantes. La persona con aigmofobia puede marearse al simple contacto visual con objetos punzantes o cortantes. Esta fobia comprende objetos o cosas que están apuntando, como puede ser la punta de un bastón o incluso un dedo. A menudo, esta fobia específica está relacionada con otras dos, la hemofobia, que es el miedo a la sangre, y la traumatofobia, el miedo a las heridas. Es evidente que este tipo de fobias suponen de verdad un freno vital para quien las padece. ¿Y tú? ¿Padeces alguna de estas fobias? Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.